Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Amigos, veíamos una publicación de nuestro buen amigo, especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend, Antonio de la Cruz, que se pregunta, ¿estarán a la altura de las demandas de los venezolanos los negociadores que se reúnen en México? Y leyendo eso, dije, nuestro invitado el lunes en la mañana tiene que ser Antonio de la Cruz, y ya lo tenemos con nosotros en pantalla de EBTV, y me es muy grato saludarlo, darle la bienvenida y felicitarlo por el Día del Trabajo. Buenos días, Antonio, ¿cómo amaneces? Buenos días, Carlos, un placer estar siempre en tu programa. Bien, Antonio, de verdad que cuando estaba leyendo tu análisis, me gustaría que lo compartieras con la audiencia, pertinente por demás, sobre todo porque además leíamos las declaraciones de Gerardo Blight en una de las salidas de las reuniones de este sábado y domingo. Me gustaría que arrancáramos por eso. ¿Por qué se mueve Antonio de la Cruz a hacerse esta pregunta? Vemos a los negociadores, en primer lugar a Gerardo Blight, que todos sabemos de su extraordinaria formación académica, de su conocimiento en materia constitucional, y después, sin desmejorar a los demás, vemos a representantes de partidos. Vemos al representante de Acción Democrática, al representante de Voluntad Popular, al representante de Primero Justicia, a los representantes de las minorías. Y entonces uno dice, como me decía hace unos días el diputado Carlos Eduardo Berrizbeite, que goza de todo mi respeto y mi afecto, que pareciera que estos representantes, algunos de ellos, van con la lista del mercado de su partido y no con la gran lista del mercado del país. Vamos a tomar esto como punto de partida para que tú compartas con la audiencia tu análisis. Fíjate, Carlos, ¿qué ocurre, no? Cuando van a México en esta segunda oportunidad, que es básicamente el inicio de las negociaciones, y donde lo que entiendo básicamente lo que ocurrió fue sentarse nuevamente, decidir el mecanismo, cómo lo iban a hacer, y empezar a construir las comisiones en cada uno de los 7 puntos del memorando de entendimiento. Pero ¿qué pasa? Hay un país que reclama no un cambio de gobierno, sino un cambio de cómo se gobierna, el de cambiar el autoritarismo por la democracia. Es un país que quiere resolver la situación económica, que hasta ahora, con los 20 años de esa revolución, mal llamada revolución, o de la Quinta República, lo que hemos tenido en los últimos, desde que llegó Maduro al poder, hemos tenido una caída constante del Producto Interno Bruto, de que hoy acumulado equivale al 75%. Es decir, que para poder resolver esa crisis que hoy vive el venezolano, necesitamos una nueva manera de gobernar y para poder atraer los capitales que se necesitan, tanto de las multilaterales como del capital extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Si creciésemos un 5% de PIB, Producto Interno Bruto, en los próximos 15 años, alcanzaríamos la mismo PIB que teníamos en el 2013. Quiere decir que estaríamos hablando del 2037 por lo menos. Entonces, entender ese compromiso de que estamos sentados negociando un cambio de modo, de modelo, es lo que significa salir de la crisis en Venezuela. No quítate tú para ponerme yo, el que yo negocio una alcaldía o una gobernación. Eso es importante. Sin embargo, lo que se necesita es repensar y cambiar todo este proceso que es con la elección presidencial y la elección parlamentaria. Ahora te pregunto, y perdón que te interrumpo, Antonio, pero te pregunto, ciertamente el cambio de modelo económico y político sería el que nos llevaría a la ruta de un mayor crecimiento. Pero ya no solamente con el solo hecho de que esta gente no esté más en el gobierno, ya no se crea una confianza que podría acelerar esa recuperación económica en el país. Llegar a niveles, sí, por supuesto, llegar a niveles del 5%, recordemos que China creció en su mejor momento 10% y hoy al 7%. Entonces vemos cómo esos niveles de crecimiento hoy en día no son tan amplios, un 10%, por supuesto. Ayudaría mucho, entre más temprano, mucho mejor, porque si esto lo posponemos, como se ve en México, hasta el 2024, y si no hay cambio en ese concepto de modelo,
cada vez el venezolano va a seguir en esa situación, que es lo que realmente le afecta en este momento. Entonces, el hacerlo inmediatamente, entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos puntos del memorando de entendimiento debería apuntar hacia ello. ¿Okay? Cuando vemos los derechos políticos, entonces, que es uno de los puntos, y las garantías electorales para todos, deberían estar ahí entonces las no inhabilitaciones, entender que todos pueden participar, ¿verdad? Y cuando hablan de cronograma electoral, meter la elección presidencial y no dejarla pasar por debajo, discutir esos temas y abrirlos además a la sociedad civil. Yo soy de los que cree que esos 9 representantes de la plataforma unitaria deberían crear una web donde cualquier ciudadano o cualquier organización no gubernamental pudiera hacer propuesta en cada uno de estos puntos para retomarlo, porque recordemos, Carlos, que esto al final tiene un mecanismo de aprobación y de seguimiento, que fue lo que pasó en Colombia, que al no involucrar y participar toda la sociedad cuando se fue a consultar, básicamente fracasó. Entonces, aquí yo creo que hay que ir comprometiendo en este camino a toda la sociedad que cree en ese cambio de gobierno, porque si no nos va a costar mucho. Y es ahí, perdón que interrumpo, Antonio, y es ahí donde está el problema. Aunque yo sé que la vida no se dirime en las redes sociales y que el país no son las redes sociales, cuando uno ve las diferentes plataformas hay mucha falta de credulidad y de credibilidad en lo que está ocurriendo en México. La gente siente, no sé si porque hubo un discurso que les dijo sentarse allá es traicionar, pero la gente se siente traicionada por México y se siente traicionada por ir al proceso del 21 de noviembre. Entonces, ¿cómo hacer para ganar confianza y decirles, señores, hay que negociar, porque aquí no va a haber nadie que dispare un tiro para sacar a Nicolás Maduro? Correcto. O sea, la nueva teoría, vamos a llamar la nueva doctrina Biden de lo que pasó en Afganistán, ¿verdad? No hay cómo lograr esto, porque ¿qué es lo que básicamente hace Biden? Biden deja y dice, hoy en día no se puede imponer la democracia y por lo tanto deja solo a estos países que puedan recuperar su libertad, los propios ciudadanos en sí mismos, con el apoyo diplomático y moral de los demócratas. Acaba de ocurrir con el último bastión de los afganos, el Valle del Panjshir, donde realmente resistió a los soviéticos y los venció, y hoy ya los talibanes ocuparon, porque con el arsenal que dejó los Estados Unidos pudieron ya empezar a tener ventajas y posiciones, y por lo tanto vemos que ya no hay cómo suministrarle armas ni recursos a esa gente, y por lo tanto tienen que negociar o van a perder su región. Entonces vemos, si nos vemos en ese espejo, sabemos que tenemos que hacerlo, como dices tú, Carlos, pero resulta que tenemos que incorporar a toda ese 80% que rechaza a Maduro y al modo el autoritarismo para poder. Y eso tiene forma. Hay una experiencia en Canadá donde ellos pudieron en una negociación incorporar una región a través, como dices tú, de recoger eso a través del Internet y poderlo plasmar en propuestas, porque ahorita lo que viene, y por eso es largo, y por eso se va a ir hasta el 24, porque no va a ser permanente, sino cada un ciclo, y si vemos, si apenas se sentaron, se validaron, vieron al amigo ruso del régimen, y vieron a la holandesa de la plataforma unitaria, esto va a ir tomando tiempo. Entonces, si esa es la ruta, tenemos que incorporar y tener opinión y hacerlo, porque si no, realmente eso se convierte en una caja negra y a la final va a salir una solución que no va a ser de las mayorías en Venezuela. Ahora, Antonio, me tengo que ir a la pausa y al regreso quiero, porque mencionaste a Joe Biden. En estos días, conversando con un analista internacional, me decía palabras más, palabras menos, que luego de lo ocurrido en Afganistán, la administración Biden necesita un triunfo internacional y que ese triunfo internacional podría estar en conducir a Venezuela a una negociación que de alguna manera sea satisfactoria para la democracia. Eso también nos lo dijeron con Donald Trump y no pasó. ¿Tú crees que ese es el camino? Es decir, que la administración Biden va a poner algún empeño en que se llegue a un acuerdo
que beneficie a la democracia venezolana? Tu respuesta, por favor, al regreso de la pausa. Amigos, estamos conversando con Antonio de la Cruz. Enseguida con nosotros, sin mayores preámbulos, continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Antes de irme a la pausa, le dejaba una interrogante sobre la afirmación de que el presidente Joe Biden necesita un triunfo internacional luego de lo ocurrido en Afganistán y que ese triunfo internacional podrían empujarlo desde Venezuela. ¿Tú lo ves así? ¿Tú crees que la administración Biden, como está ahorita la cosa hacia lo interno y como está la cosa con el Medio Oriente, podría voltear a mirar a lo que ocurre en México y lo que ocurre en Venezuela? Okay. Él necesita un triunfo en Venezuela básicamente por las elecciones de medio término del próximo año. Hasta ahorita, para mí, está perdiendo las elecciones de medio término. Entonces, si él logra un éxito con el caso venezolano, podría levantar otra vez el voto latino en los estados que hoy está perdiendo abiertamente con todo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela está ocurriendo, si no lograse. Pero ¿cómo lo puede manifestar? Vamos a observar, vamos a poner indicadores. Primero, ¿cómo va a negociarse ese plan de flexibilización de la sanción? Si es un plan de flexibilización muy fuerte, atado a hitos concretos, de lograr el cronograma electoral y de cómo para ir desmontando cada una de esas acciones, podríamos decir, está logrando ponerle peso en la decisión que ayuda a una salida de la crisis. Y el otro, los recursos que se necesitan. Porque hoy sabemos que toda la oposición no tiene recursos suficientes para los eventos que vienen, porque si bien es cierto, la gente está usando el voto para el 21 de noviembre como el mar menor con la del voto útil, también hay que recordar que hay que defender eso el día de la elección y hay que pensar en el día 22. Porque si no, si nos vamos a casa y nos robaron la elección y no pasó nada, no logramos ningún objetivo con participar. Si pero, no hay... Perdón que te interrumpa, Antonio, pero es que yo veo que para la elección del 21 de noviembre, para esa convocatoria, todavía a esta hora, no se han puesto de acuerdo en Barquisimeto, en 4, 5, 6 alcaldías de la zona central, en 10 o 12 alcaldías de la zona oriental. Es decir, nos seguimos cayendo a trompadas entre nosotros mismos. El régimen ya sabe a quién va a mandar. ¿Cómo no? Se están cayendo a trompadas Maduro, Cabello, Cilia, Tarek, los hermanitos Rodríguez. Pero entre ellos, sus candidatos están y van. Entonces la gente dice, si no se logran poner de acuerdo entre ellos para una gobernación, para una alcaldía, se van a poner de acuerdo con el régimen, de alguna manera permite una salida. Por eso. Y es la que quiere la administración de Estados Unidos, o es la que nos dice la comunidad internacional en este momento. Entonces, tenemos que poner en ese momento, superar las transacciones que estamos haciendo por el país, porque empezamos con el título del trabajo. ¿Estarán a la altura los negociadores y los dirigentes políticos de hoy Así es. para superar esta crisis? Y pareciese que no. Así es, pareciese que no. Ahora, hay algo que a todos los analistas les preocupa, que lo hemos conversado, que es, ¿qué significa la elección del 22 de noviembre? ¿Qué significa la mesa en México en el interinato? ¿El interinato muere el 22 de noviembre? ¿Muere cuando se levanten de la mesa en México? ¿O es la mesa de México la que mantiene viva el interinato? Porque uno le da la impresión de que Guaidó de alguna forma se abroga el liderazgo de lo que está ocurriendo en México. Okay. El interinato vive mientras esté la mesa, porque como hemos dicho, se reconocieron los dos a lo que se sentaron ahí, así ya el nombre sea plataforma unitaria. Entonces, mientras exista esa mesa, va a tener vida Guaidó, porque los Estados Unidos todavía no le quita el apoyo. El apoyo básicamente quien se lo da es Estados Unidos y bueno, los otros países como el Reino Unido y algunos países de la región. En ese sentido, el Canadá, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Francia, por ejemplo, que lo reconoció, lo visitó, ¿verdad? Directamente la encargada de negocio en Caracas y dijo que lo reconocía. Eso le da a él todavía vigencia en ese proceso. Pero es un proceso que en la mesa de negociación tiene que manejarse como una salida, porque ¿qué va a hacer el régimen de Maduro? Va a presionar lo máximo posible para decir, ya aquí se resolvió la crisis política, tenemos nuevos gobernadores y alcaldes, por lo tanto tenemos que ir a un proceso, pero ahí lo que hay que jugar y ponerse y plantarse es básicamente en la elección presidencial, que la quieren dejar ya para el 24, algunos dirigentes políticos, y no antes del 24.
Verbigracia, Leopoldo López y Enrique Capriles. Como usted lo dijo. Están estirando para el 2024. ¿Cómo ves? Porque tú lo escribías hace varias semanas atrás y he hecho referencia en varias de mis conversaciones, te he citado. ¿Cómo ves el tema de la posibilidad del referéndum revocatorio en el año 22? Eso está en la Constitución. ¿Eso no lo aprueba o lo desaprueba México? Eso está, pero hay que tener la voluntad política para ejecutarlo. Hay que tener el movilizar a ese 80% que quiere cambiar y motivarlo a que si acortamos, como lo decíamos al principio, el ciclo de que lleguen las inversiones y poder reactivar el país, la calidad de vida de los venezolanos va a cambiar. Entonces, tenemos que generar una narrativa que permita la motivación y que él surja de las bases el referendo revocatorio que está en la Constitución para poder exigirlo y no dejárselo a los dirigentes políticos que lo sigan manejando, que quieren alargar y correr la ruta. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Gracias por estos minutos, como siempre, es un placer conversar contigo. Te seguimos leyendo, seguimos mirando tu trabajo y seguimos conversando contigo. Un gran abrazo, Antonio. Muchas gracias, Carlos, y que pases un excelente día al trabajador. Así es, igual para ti. Amigos, Antonio de la Cruz, analista económico, político, además presidente de Interamerican Trend. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de BTV, dando pues su visión sobre este trabajo. ¿Están los negociadores de México a la altura de las necesidades de los venezolanos?